Ok, jóvenes, buenos días, bienvenidos. Damos inicio a nuestra segunda tutoría. En esta ocasión vamos a abordar la parte de la temática. Vamos a darle continuación a la escuela inclusiva, en la educación para todos y para todos. Me gustaría saber quiénes han leído el material. A ver, jóvenes, veámonos quiénes han leído el material. A ver, solo uno. ¿Quién me ayuda, por favor? También lo leí, licenciada. También, licenciado. Ok, También me lo leí. gustaría, gracias, de quienes lo han leído, si me pueden dar un aporte a grosso modo, por favor. Veamos. Pueden levantar la manita para, para llevar el orden. Veamos, ¿quién inicia? Ok, vamos, Carla. Yo leí el material acerca de que hablaba de las escuelas inclusivas, que decía de que los alumnos que todos tienen derecho a la educación, a gozar de educación, nada, no se le puede negar a nadie el derecho a una educación. Eso. Ok, gracias. Vamos, Cristian. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Yo leí una parte bien específica del material que me llamó mucho la atención sobre la escuela del siglo XXI. Dice que debe de promover una educación democrática e inclusiva que garantice principios de igualdad, equidad y justicia social. Prácticamente nos está invitando como futuros docentes a siempre poner como principal motivo lo que es el entorno y el contexto de nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque depende a todo lo que le rodea al estudiante, pues así nosotros también podemos adaptar lo que son las estrategias y los métodos necesarios para poder lograr los mejores objetivos dentro del aprendizaje de nuestros estudiantes. Gracias. Vamos, Nidia. Sí, licenciada, estuve leyendo sobre lo que es el enfoque que da la UNESCO para defender los derechos de la educación de todos los niños, el cual nos indica que todos tenemos derecho a la educación sin importar las condiciones tanto físicas, culturales o sociales que podamos tener en nuestra sociedad. Gracias. Veamos, ¿quién más? ¿Quién más ha levantado la manita? Fernando, me parece que en ese orden vamos. Bueno, en mi caso, siento que se resalta bastante el hecho de las comunidades educativas y que se requiere la participación de todo el ente de los docentes y también de, obviamente, toda la participación estudiantil para así lograr que la inclusividad se dé y que todos se apoyen entre sí, que todos se ayuden. Y también creo que por ahí leí dejar de lado la individualidad como docentes, sino que también entre docentes hay que ayudarnos para las diferentes áreas que se pueden dar en el proceso educativo, ya sea que un estudiante tiene problemas con alguna materia o algo así. Siempre estar abiertos al diálogo y a la comunidad entre nosotros. Ok, gracias. Y veamos, creo que va Carla o luego Cristian. No sé si habían dejado la manita levantada. Veamos, Carla. O Cristian, no sé si solo habían dejado la manita levantada.
Bueno, creo que sí habían dejado solo la manita levantada. Y veamos. Ah, no sé quién es la que aparece con el montón de palitos. No me sale ni el correo ni el nombre. ¿Alguien logra visualizar quién es? Solo tiene al final una letra que dice MA. No sé quién es. Creo que es Mabel. A ver. Bueno. Veamos cuál es su aporte. Porque tiene la manita levantada. No me aparece. Bueno, vamos a hablar con respecto a las escuelas inclusivas, pues recordemos que la educación inclusiva debe ser concebida como un proceso que permita el abordaje y a su vez responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de una mayor participación en cuanto al aprendizaje y reducir la parte de la exclusión del sistema educativo, porque quiera sí o no, pues se nos presenta. Esto también implica cambios y modificaciones en cuanto a lo que es los contenidos. Cuando nos referimos a los contenidos, estamos hablando de la famosa malla curricular. Los enfoques, las estructuras, las estrategias, estas deben de ser basadas en una visión común y en la convicción de que es responsabilidad del sistema educativo educar a todos los niños y adolescentes. Como sabemos, conforme la historia, la estructura de la docencia, pues antes el estudiante no tenía voz ni voto, no podía hablar y solamente era el docente el único que podía expresar información en cuanto al proceso de aprendizaje. Los alumnos siempre mantenían un rol pasivo y se tenían que quedar callados ante las diferentes situaciones que se les estaban presentando. Acá solo el docente podía decir y lo que él decía era ley. Entonces vemos que con el tiempo la metodología o todo este tipo de cosas ha cambiado. Ahora, a ver, ¿quién está tocando la grabación? Quiero ver. Creo que Carla. Danos otra vez el control de la plataforma, por favor, para que puedan visualizar sus compañeros la actividad. Veamos. No, a mí no me aparece, licenciada, no soy yo. De veras, a mí me aparece. Espérenme, déjeme ver. Veamos. A Carla apareció como la que había tomado el control. Ahorita lo retomo yo. Deme un segundo. Tranquila, no se preocupe. Ahorita está cargando nuevamente la presentación. Bueno, mientras tanto, pues sigo explicando. El propósito de la educación inclusiva es permitir que los docentes y los estudiantes se sientan cómodos ante la diversidad y la perciban no como un problema, sino como un desafío y a su vez como una oportunidad para enriquecer el control del aprendizaje. Y eso es muy importante. Debemos de tener esos controles. Debemos asegurarnos de que podamos avanzar en cuanto a los conocimientos. Ahora sí ya les aparece la presentación, jóvenes. ¿Ya les aparece? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, licenciada. Okay. Bien raro, no sé qué fue lo que pasó, pero ya tenemos el control otra vez. Ok, entonces vamos viendo que desde antes pues se venían dando problemas donde las escuelas no eran inclusivas y esto pues generaba una serie de problemas que en vez de incluir, excluía. Entonces, la educación inclusiva responde a la garantía del derecho a una educación de calidad a través del acceso, la permanencia, el aprendizaje y la culminación. A ver.
Como les decía, venimos viendo que la educación inclusiva, pues es parte de los derechos a la educación y esto está establecido tanto en la Constitución de la República como en los derechos humanos que cada uno de nosotros tiene. Y no solo en los derechos humanos, sino que está en los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes. Vemos que es algo que no se le puede quitar a una persona solo porque sí. También se habla de que un sistema educativo tenga en todos sus niveles y en todas sus modalidades, le dé un reconocimiento a la diversidad en condiciones de un trabajo integral en ambientes educativos que propicien el buen vivir de cada uno. Entonces, la inclusión es un proceso que debe ser visto como una búsqueda constante de mejoras e innovaciones para responder de manera positiva a la diversidad de los estudiantes. Se trata de aprender a vivir con dicha diversidad y sacar lo mejor de esta. La inclusión busca maximizar la presencia y sobre todo la participación y el éxito académico de todos los estudiantes. Entonces es ahí donde se da la parte de inclusión social. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces tenemos limitantes por recursos, en recursos pueden ser didácticos, pueden ser espacios o metodologías que me permitan a mí el poder abordar la diversidad de estudiantes que yo tengo. A ver, una pregunta. ¿Cómo trabajarían ustedes con un niño que antes no presentaba una discapacidad y hoy presenta una discapacidad porque tuvo un accidente con sus brazos? ¿Qué metodología implementarían ustedes para incluirlo dentro del salón de clases y que el aprendizaje sea continuo y no se quede estancado? ¿Qué metodología implementarían ustedes, jóvenes? Licenciada, en ese caso, pudiéramos utilizar una metodología más visual y oral, considerando que el niño va a tener una gran dificultad en este caso para escribir. Pudiera ser, no sé. Ah, muy buena alternativa. ¿Qué otra alternativa me dan? Veamos, ya tenemos una. Podemos ocupar también los trabajos grupales, a modo de que se califique en grupo, el trabajo grupal, en equipo y no individual. Excelente, me parece. ¿Qué otro recurso utilizaríamos, perdón? Veamos. A ver, ¿o solo nos quedamos con esa? También se podría utilizar, así como dijo la compañera, una educación un poco más interactiva, a modo de interiorizar el aprendizaje y no de tanto plasmar la teoría en el cuaderno. Por medio de experiencias, prácticas, que conociendo el entorno por medio de la percepción. Okay, gracias, Juan. Miren qué interesante elementos me están dando. Entonces estamos hablando ya de una integración a su vez con una inclusión, que son dos cosas totalmente diferentes, pero al unirlas, pues vamos a tener la mejor fusión posible. Y a su vez, vamos a ayudar a que los niños, las niñas y los jóvenes puedan desarrollarse plenamente. Recordemos que cuando yo me pongo el ejemplo de un niño con una discapacidad temporal, porque ha tenido una fractura a su brazo, obviamente no va a poder escribir al 100%, pero igual la retentiva va a quedar ahí. Otra manera de evaluar que el conocimiento se esté quedando en el niño y sea significativo es el hecho de preguntarle. Y cada cierto tiempo hacer la gestión, ¿verdad? De indagar sobre los conocimientos que ha ido adquiriendo y con base a los conocimientos previos que éste tiene, vamos a ir reforzando los nuevos conocimientos que van a llegar a él. Recordemos que existen diferentes estilos de aprendizaje. Hay quienes, pues, al escribir, recuerdan perfectamente. Otros, con solo escuchar, se les quedan los conceptos. Yo admiro ese tipo de personas, créanme.
que captan las ideas a la primera de cambio. No necesitan ni siquiera anotar y la información llega a ellos como que si fuera un libro abierto y han hecho anotaciones. Es muy interesante ver este tipo de memoria o capacidad intelectual que pueden tener las personas. Bueno, hablando de integración versus inclusión, en el material pues se nos habla el concepto de inclusión comunica más claramente y con mayor exactitud que todos los niños, niñas, adolescentes necesitan estar incluidos en la vida educativa y social de las escuelas, de la comunidad, del barrio, la colonia, en fin, la sociedad en general, y no únicamente dentro de una escuela ordinaria. Dos, el término integración está siendo abandonado, ya que implica que la meta es integrar a la vida escolar y comunitaria a alguien o algunos que están siendo ciertamente excluidos. El objetivo básico de la inclusión es no dejar a nadie fuera de la escuela ordinaria. Como conocemos a través de la historia, las personas con discapacidad no podían ir a una escuela normal. Pero hoy en día vemos que hasta dentro de la universidad vemos personas con cierto tipo de discapacidades, pero están estudiando. En mi momento, cuando yo estudiaba, yo tenía dos compañeros con problemas de visión y estaban recibiendo clases de psicología. Entonces es muy importante ver cómo dentro de los centros educativos, pues nuestra alma mater, tiene personas con discapacidades. Y vamos a encontrar personas así en todas las áreas de la universidad. Es más, yo tuve un estudiante con discapacidad, y él usaba silla de ruedas, pero mi respeto para el joven estudiante, muy bueno, muy aplicado, y pues sus compañeros le ayudaban mucho, lo apoyaban bastante. Y eso es muy importante y es fundamental que desarrollemos la empatía hacia los demás compañeros. También es importante hablar de la atención en las escuelas inclusivas. Se centra como un construir un sistema que incluye esta estructura para hacer frente a las necesidades que se nos van presentando. También en el 4 hay un cambio con respecto al planteamiento de ayudar solo a estudiantes con discapacidades. El interés se centra ahora en el apoyo a las necesidades de cada miembro de la escuela. Entonces ya no puedo centralizar mi apoyo a una persona que presenta discapacidad. Al contrario, debo ser sumativa e integrar a los demás estudiantes para que estos puedan eliminar todas esas barreras que se van presentando. Y entonces la inclusión precisa la identificación y la eliminación de las barreras. Y pues como sabemos, las barreras son todas aquellas que impiden el ejercicio efectivo de los derechos. En este caso, una educación inclusiva, jóvenes, genéricamente, las barreras son parte de aquellas creencias y actitudes que las diferentes personas tienen dentro de un escenario educativo. Y a su vez, pues, tienen respeto a la inclusión, las que reflejan la propia perspectiva hacia cómo ser frente a la diversidad. Y estas se concretan en la cultura, las políticas y se evidencia en las prácticas escolares, generando exclusión o, en algunos casos, generando la marginación o el abandono escolar. Y con esto debemos de tener mucho cuidado. Las escuelas inclusivas enfatizan en sí el sentido de la comunidad para que dentro de las aulas todos tengamos sensación de pertenencia. Permítanme. Perdón. Como les decía, jóvenes, las escuelas inclusivas nos dan la sensación de pertenencia, nos aceptan, nos apoyan e igual nos ven como miembros de una comunidad escolar.
Y esto precisamente pues va a satisfacer esas necesidades que nosotros tenemos como estudiantes. Y a su vez pues ayuda a lo que es el aprendizaje y permite a que se obtengan aquellos logros. Y que cada uno de los estudiantes, en función de sus características, obtengan las oportunidades de participar en condiciones de igualdad, como la Constitución educativa, como la institución educativa da respuesta a sus necesidades educativas. Entonces, la inclusión pone ese particular énfasis en grupos de estudiantes que podrían estar en riesgo de marginación, también de exclusión o fracaso escolar, que se encuentran en mayor riesgo o en condiciones de vulnerabilidad. Por lo tanto, es necesario que se adopten medidas para asegurar su presencia, su participación, aprendizaje y sobre todo, pues asegurar el éxito académico dentro del sistema educativo. Entonces, es muy importante el poder desarrollar este tipo de aspectos que nos permitan crecer y avanzar en la parte de inclusión. Otro aspecto a considerar por la educación inclusiva es que las escuelas donde los estudiantes, padres, educadores no establecen amistades, compromisos y lazos entre ellos, es decir, se da la ausencia de los padres dentro de la escuela, hay un aumento de problemas con una disminución de logros. Hay abandono de estudiantes, abuso de drogas, actividad en bandas, y como sabemos, es algo que está a la orden del día ahora. Pero, ¿qué sucede cuando solo cargan a los maestros, los padres? Los padres se muestran ausentes o periféricos a la educación de los niños, de los adolescentes. Cuando el niño empieza a salir mal, ¿a quién culpan? A ver, jóvenes, ¿a quién culpan los padres cuando los niños empiezan a salir mal académicamente? Al maestro. Al maestro es el primero. ¿Y qué suelen decir? Que uno no los quiere o que uno tiene algo contra ellos. Exacto, Fernando. Eso suele pasar aún en la universidad. Es algo que pasa. Y dice, no, hombre, yo quizás le caigo mal a ese licenciado o a ese licenciado. Quizás no soy de su agrado, quizás no le agrada a la gente chelita o a la gente morena, ¿verdad? O quizás porque soy gordito o soy chiquito, por eso no le caigo bien a ese señor. O la trae contra mí, ¿verdad? Entonces, es parte de los problemas que se nos presentan. Pero díganme, la casa es la primera escuela de los niños. Pero si en casa no les enseñan, dígame, ¿de qué o cómo me va a ayudar a mí ser la mejor maestra si cuando el niño está en la escuela trabaja muy bonito, pero en casa no hay quien lo controle? En casa, la niñera es el teléfono, la tablet o la tele. Ahora, pues, aparte de la tele y el Netflix, hoy es Netflix, la niñera de los niños. Entonces, nos descuidamos en ese aspecto y cuando los niños empiezan a decaer y empiezan a salir mal, no, hombre, esta maestra no quiere a mi hijo. Quizás le caigo mal yo y por eso con el niño o la niña se desquita. Esas son las frases más comunes de los maestros. Pero miren, algo bueno se puede decir, entre comillas, que trajo la pandemia, es que a muchos padres les cayó el 20 de la responsabilidad que tienen con sus hijos. Y es algo que no pudieron evitar, aún hasta nosotros. Y nos tuvo que caer la realidad y ver que tenemos que ser siempre activos en cuanto a la educación. ¿A cuántos les cambiaron la modalidad semipresencial, presencial y todas pasaron a virtual, verdad? Algunos tuvimos dificultades con el internet, otros íbamos a la sede y desde ahí recibíamos todas las clases. Pero ¿qué pasó al no tener una computadora, al no tener internet, al no tener un teléfono que me permitiera ingresar a las clases?
Todo eso fue un factor que afectó increíblemente el proceso de educación. Muchos estudiantes desertaron de las clases y fue por lo mismo. Otros tuvieron que empezar a trabajar porque papá, mamá se enfermó, a quienes perdieron sus seres queridos durante la pandemia. Y así sucesivamente puedo ponerles una serie de elementos y vemos que de alguna manera pues se han vulnerado nuestros derechos en cuanto a educación. Y así podemos mencionar otros derechos, pero nosotros nos vamos a enfocar más que todo en los de educación, que es muy importante pues saber que es un derecho que tenemos nosotros. Las ventajas de las escuelas inclusivas. ¿Quién me lo lee, por favor? A ver, ¿quién me ayuda? Yo, licenciada, Ok. dice, una ventaja es que todos se benefician de que las escuelas inclusivas se centren en desarrollar escuelas comunitarias de apoyo y cuidado para todos los estudiantes, más que en seleccionar categorías de estudiantes. Una segunda ventaja es que todos los recursos y esfuerzos del personal escolar pueden ser usados para asesorar necesidades instructivas, adaptar la instrucción y proporcionar apoyo a los estudiantes. Otra ventaja es la de proporcionar apoyo social e instructivo a todos los estudiantes. Ello obedece a que a veces hay alumnos que, por distintas causas, carecen de un apoyo familiar fuerte, debido a los cambios en la estructura de la familia y a la movilidad en una sociedad cada vez más compleja. Gracias. Pues como vemos, tenemos ventajas dentro de lo que es las escuelas inclusivas. Entonces, ¿qué es la educación inclusiva? La primera es una actitud, un sistema de valores y creencias, no una acción ni un conjunto de acciones. Una vez adoptada por una escuela o por un distrito escolar, debería condicionar las decisiones y las acciones de aquellos que han adoptado. La palabra incluir significa ser parte de algo, formar parte del todo. Excluir, el antónimo de incluir, significa mantener fuera y apartar, expulsar. Entonces vemos y se va dando toda esta situación y no solo vemos respuestas en cuanto a la educación, sino que hay un análisis. En el material decía, ¿qué se siente ser incluido o excluido? Nos hablaban de eso. Y entonces, si nosotros les preguntamos a nuestros niños y adolescentes, ¿qué se siente ser incluido o excluido? Y no lo dejamos solo a nivel de educación. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se sienten cuando alguien nos incluye o cuando alguien nos excluye de algo? Veámoslo a nivel de casa o a nivel de trabajo. ¿Qué sucede? ¿Cómo nos sentimos cuando nos excluyen o nos incluyen? Veamos, veamos por aquí, Carla. ¿Qué se siente cuando nos incluyen o nos excluyen de algo? Independientemente sea casa o sea trabajo. ¿Cómo nos sentimos? En este caso me gustaría saber su punto de vista. ¿Cómo se sentiría usted? Desde mi punto de vista, creo que si me excluyen, me sentiría mal, frustrada, triste. Y si me incluyen, me sentiría feliz, contenta. Eso. Ok, gracias, Carla. Ven qué importante es la parte de la inclusión. Entonces, eso también genera emociones, genera sentimientos de cómo nos sentimos ante diferentes situaciones. Si a mí me excluyen, ¿ustedes creen que voy a dar mi potencial para poder desarrollarme? ¿Cómo creen que nos vamos a sentir? Si a mí me excluyen, de repente hay un trabajo grupal y dice la licenciada, bueno, vamos a realizar trabajo de 4. Y de repente, pero miren, fíjese que nosotras siempre hemos trabajado las 5 o lo viceversa, pero es que fíjate que siempre hemos trabajado solo 3. Ajá. ¿Y qué pasa si yo le digo, bueno, le vamos a incluir a Fernando? Y me dicen, no, pero es que nosotras siempre las 3 y Fernando está enfrente.
¿Ustedes creen que Fernando les va a dar el 100% luego de haber sido excluido? Fernando no les va a dar el 100%. ¿O qué dice Fernando? No, no le daría el 100% porque se siente mal uno cuando pasa eso. Y es algo que nos pasa. Y no solo a nivel de estudiantes, sino a nivel profesional nos suele pasar, que nos excluyen. Pero ya cuando uno está a nivel profesional, pues se da la parte de la maduración. Es muy diferente, pero habemos profesionales que nos frustramos cuando no quiero trabajar con esa licenciada porque es muy temática. No, esa licenciada es bien tóxica, dicen algunos. Bueno, hoy está de moda la palabra tóxica, ¿verdad? Entonces, no vamos a dar el 100%. Y, ojo con esto, si nosotros venimos y damos el 100% o damos hasta un poco más, ya lo hacemos con dolo. Es para decirle, vean lo que se estaban perdiendo. Y después nos volvemos actos y y decimos, si obtenemos una buena nota, por mí tuvieron esa nota. Lo hacemos de alguna manera. Entonces, es parte de la personalidad que cada uno de nosotros tiene. Pero cuando nos incluyen de primas a primeras sin conocernos, miren, se siente bonito, se siente bonito. Les voy a contar una anécdota personal. Yo ingresé a la universidad en el 2001. Yo ingresé, trabajaba, estudiaba. Trabajaba en una organización mundial para la paz y era un proyecto desde Costa Rica. Muchas veces mis clases iniciaban 3 de la tarde, 2 de la tarde. Lastimosamente por mi trabajo y los horarios que habían de la U, mi hora de salida era a las 4 y yo estaba llegando a las 5 a la U. Entonces, usualmente yo siempre tomaba las clases después de las 4. Y así me tiré, ¿qué? 2, 3 años en primer año, porque si podía llevar una, no podía llevar la otra, hasta que aparecía una en el horario que a mí me favorecía. Entonces, ¿qué sucedió? Yo me tuve que retirar por situaciones personales, salí embarazada en el 2003, entonces me dediqué a mi hija, a mi bebé, ¿verdad? Y al trabajo. Entonces ya no podía con la carga académica. Pero ¿qué pasó? En el 2011 yo me reencontré con compañeras que tuve en ese momento y me decían, ¿qué pasó? ¿Por qué ya no seguís estudiando? Y entonces me sentí excluida y les voy a decir por qué me sentí excluida. Porque de repente sentí que no encajé en el mundo. De ellas empezaron a hablar de la carrera y yo me quedaba corta. Y entonces ellas me buscaban y decían, mira, ya me viniste al grupo, que no sé qué, nos vamos a tomarnos un café aquí. Entonces ellas empezaban a hablar que la carrera aquí, que las áreas de especializaciones. Entonces me sentía cohibida en ese momento. Cuando decido regresar en el 2011, llego y obviamente yo era mayor para todas las diputadas que venía ahí. Me sentía incómoda, no sabía cuál era el aula en la que me iba a tocar, los pasillos estaban llenos, ni siquiera nos habían asignado aulas ni nada en el departamento de psicología, y me recuerdo que habían 2 personitas ahí, entre todo el montón de gente, solo recuerdo a 2, exactamente. Una de ellas, que yo con pena me le acerqué y le dije que si esa era la clase de psicología de la educación, y me dijo, hola, sí, me dijo, esta es, aquí vamos a tener el laboratorio, y empezó a darme todos los detalles. Y de repente venía otra chica y le dice, mira, le dice, ella es Jasmine y se nos va a incorporar al grupo. Yo sin siquiera decirle me voy a incorporar al grupo. Y le dije, la vamos a meter en el grupo y va a formar parte de nuestro equipo. Y era obvio, mi lealtad fue directamente a esta persona. Y miren que fue la mejor elección que pudo hacer esta chica conmigo. Porque ya cuando empezamos a trabajar, sin conocerlas y tener tanto tiempo de no estudiar, que alguien me incluyera de primas a primeras sin saber si tenía el potencial o no lo tenía, me incluyen. Entonces, asumí un rol, una responsabilidad de dar siempre el máximo con ellas.
Y hasta la fecha, pues, acordamos sacar nuestra tesis, hacíamos planes a futuro. Lastimosamente del grupo solo yo avancé, ellas tuvieron que desistir por situaciones personales de la vida, pero a la fecha seguimos en contacto. Entonces, esa parte de la inclusión, a eso quiero llegar, puede detonar y generar toda esa parte de toma de decisiones o acciones que van a permitir que nosotros crezcamos y van a sacar lo mejor que cada uno de nosotros. Perdón por la bulla. Entonces, todo esto va a sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Cuando nos incluyen, es como que explotaran al máximo todo ese potencial que nosotros tenemos. E igual, cuando el docente asume un rol activo en esta dinámica estudiante-alumno o alumno-docente, es muy bonita, porque uno crece como persona y crece a nivel intelectual. Entonces se van viendo vinculadas parte de las emociones y también el temperamento, la personalidad que pueda tener la persona para avanzar y dar lo mejor de sí. Eso es lo más bonito que cada uno de nosotros puede ir teniendo. Y es muy importante el desarrollo que nosotros podemos tener al vernos incluidos en cierto o determinados actividades académicas. Entonces, tiene un impacto emocional, tiene un origen de apoyo, y acá también vemos dentro de las características de las aulas inclusivas que nos los menciona el actor Stamber Stamber, él nos lo menciona, habla de la filosofía del aula. Las aulas inclusivas asumen una filosofía bajo la cual todos los niños y niñas pertenecen y pueden aprender en una aula ordinaria, pero va a depender de aquella metodología que yo tenga para abordar la diversidad, el valorar las diferentes personalidades, temperamentos, estilos de aprendizaje, ritmos de aprendizaje que cada uno de mis estudiantes va a tener, me va a permitir a mí fortalecer la clase y sobre todo, jóvenes, ofrecer a todos sus miembros las oportunidades de aprendizaje. O sea, sin necesidad de excluir. Yo tengo un alumno que tiene un gran potencial, lo incluyo para que me ayude a ayudar a otros estudiantes que tienen cierta discapacidad para adquirir el aprendizaje. Recordemos que no todos adquirimos el aprendizaje al mismo ritmo. Cada uno tiene un ritmo diferente de aprendizaje. Algunos tenemos que leer 3, 4 veces un material para comprenderlo mejor. Hay quienes a la primera ya se pueden hacer el análisis de lo que dice la primera página. Pero lo repito, son diferencias individuales que cada uno de nosotros tiene, y eso entra en la parte de la diversidad y la parte de la inclusión. Entonces, es muy importante el saber cubrir todas esas necesidades que cada uno de nosotros tiene. Recordemos que somos un universo totalmente diferente y la naturaleza que cada uno de nosotros tiene, pues obviamente es diferente. También es importante hablar de la parte de las reglas dentro del aula. ¿Cómo voy a manejar yo las reglas en mi salón? ¿Qué tipo de metodología yo voy a implementar? ¿Qué tipo de metodología voy a implementar? ¿Qué programas me van a ayudar a estimular a mis estudiantes y a sus capacidades y necesidades? Yo soy del lema siempre de que un aula, por más pequeña que sea, permítame, dígame, Juan, ve que levantó la manita. Dígame. Sí, licenciada, quería dar mi opinión Sí, con respecto a lo que estaba diciendo. Con respecto a la inclusión, sí, el material habla sobre cómo incluir al adolescente y todo, pero como se mencionaba en los aportes y en los comentarios que dimos varios compañeros, que nuestra currícula está prácticamente hecha por competencias y los indicadores de logro en cada prácticamente plan de estudios van integrados a la competencia individual. Es bien raro encontrar un indicador de logro que vaya incluyendo al conglomerado del salón. Y este reto, retomarlo en los niños, o sea, se puede retomar
en el niño que tiene discapacidad, hacerlo incluir y hacer casi como la experiencia que usted pasó, elevarle la autoestima e incluirlo a él. Pero los niños que, como mencionaba en el folleto, que están bien, que tienen algunas habilidades y que tienen en su casa una educación muy diferente a la que se les quiere dar en el colegio, en la escuela de inclusión, borrarles esa mentalidad y hacerlos trabajar en equipo, en comunidad, en que sean un apoyo más para el docente o para todos sus compañeros, es bien difícil. Sí, yo sé que es difícil, Juan, pero por eso se está trabajando la parte de la inclusión, la parte de la diversidad, para que los futuros profesionales, los futuros maestros, ya lleven incluido esa situación. Miren, ¿saben cuál es uno de los problemas que hemos tenido? Hablar de inclusión es un tema reciente. Hablar de la diversidad también. No es que nacieron ayer, son temas que vienen desde antes, igual que los derechos humanos, desde 1948. Aún, es más, vienen desde la época antes de Cristo. Todo este tipo de situaciones. Pero, ¿qué sucede? No se ha tomado en cuenta. Miren, tenemos algunos sesgos en cuanto a derechos. Se nos han vulnerado diferentes situaciones. Cuando hablamos de una cronología de derechos humanos, para hacerles mención, yo les puedo hablar de que, veamos, el código de Urakajina. Este se da en el año 2350 a.C. Se conoce solo por las referencias incluidas en documentos posteriores. Esto se habla de que se dio en Mesopotamia. Luego de eso aparece un código, permítame, ya le doy la palabra. Aparece un código que es donde aparece la ley del talión, que donde decía ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si aplicamos la ley del talión a nuestros tiempos actual, ya no sería ojo por ojo, diente por diente, sino que educación por educación. Aprendizaje significativo, inclusión de estudiantes. Así sucesivamente, un ejemplo. Dígame, Juan. No, lo que usted mencionaba, la ley de talión salió en el código de Hammurabi, sí, salió mucho antes de Cristo. Después parece que salió la liberación cuando se abolió la esclavitud por primera vez, que fue Ciro el Grande, parece que fue el que lo hizo. Y allí fue la primera, se podría decir, inclusión que se hizo para toda persona, de cualquier raza, sexo y religión, cuando se abolió la primera exclusión y dijo que todos los hombres, todas las personas eran libres y tenían el derecho de coexistir con sus coetáneos. Pero, o sea, de borrar esta mentalidad, o sea, es bien diferente que se ponga la ley a borrar la mentalidad que se va creando en el lugar. Porque, por poner un ejemplo, yo puedo decir, digamos que estoy en un cumpleaños y puedo decir, a todos se les va a dar igual, pero siempre hay personas que a la hora de que tienen el plato, lo ven medio vacío o lo ven medio lleno. O sea, depende la mentalidad de la que la persona tenga en sí para poderle borrar. Aunque uno le diga, no, te estoy dando igual, pues es equitativo para todos, la persona aún va a creer o que le estoy dando más o que le estoy dando menos. Sí, tiene razón en ese aspecto. Entonces, ¿sabe cuál es el rol? Y es el más complicado, yo siempre lo he mencionado, es que realmente el docente no está educando. ¿Saben qué está haciendo realmente el docente? Está reeducando al niño o al adolescente. Como bien lo menciona, hay patrones conductuales dentro del hogar que muchas veces el docente las trabaja dentro del aula. Vaya, un ejemplo sencillo, las palabras mágicas. Buenos días, buenas tardes, gracias, con permiso. Lo hacemos. Pero, ¿qué sucede? Le enseñamos también a los niños, a la hora del refrigerio, dar gracias a Dios por los alimentos. Pero si vemos la realidad que tenemos como sociedad, son raros y contados aquellos hogares donde se sientan a la mesa
hacen una pequeña oración por los alimentos y cuando se retiran de la mesa dan gracias por los alimentos. Algunos dicen, bendito Dios que ya comí, amén. Por decirlo algo así por sencillo. Pero ¿qué sucede? Si en la escuela se hace y en la casa no. De repente el niño, y eso suele pasar en kinder, prepa, no, kinder, pre-kinder, kinder, prepa. Los niños van replicando lo que están aprendiendo en la casa. Y muchas veces son los niños quienes enseñan a los adultos a tener un momento de respeto en la mesa. Pero, ¿cuál es el problema que tenemos? Muchas veces la mesa o ni siquiera hay un comedor, muchas veces la hora de comida se vuelve una batalla campal. Empiezan a discutir, empiezan a pelear. El niño empieza a observar. Entonces, ¿qué va a pasar? El niño empieza a replicar la conducta vivida en casa, la lleva a la escuela. Y allá en la escuela, al momento de empezar a comer, el niño empieza a molestar. El niño empieza a quitarle la comida a los demás compañeros. O el niño empieza a botar las comidas. Entonces, ¿qué papel está jugando realmente el docente? Si no hay un apoyo por parte de la familia, que es el primer hogar, el maestro o la maestra la tiene bastante difícil. Si no hay esa red de apoyo que tanto necesitamos. Entonces, por eso la práctica, ustedes me dicen, la práctica es muy diferente a la realidad. Sí lo es, pero como docentes nosotros tenemos que dar al máximo y por eso debemos de ser más empáticos con nuestros estudiantes. Miren, no limitarnos a que el niño, hoy el niño viene berrinchudo, viene malcriado, el niño viene inquieto. No, o sea, hay que ver qué hay detrás de ese trasfondo y por eso es importante abordar los padres. Y si no, cuando el padre no se vuelve el apoyo necesario, acerquémonos más al niño, acerquémonos más a la niña. Miren, se halaga en público, se regaña en privado, pero usualmente no lo hacemos en las escuelas, y yo lo voy a decir con propiedad. Y cuando estaba haciendo mis prácticas y me tocaba ir a ver estudiantes porque tenía algún déficit en cuanto a lectura, matemáticas o las demás asignaturas, la maestra era la primera que decía, vaya, el que está loco lo busca la psicóloga. Desde ahí empezaba la etiqueta. Obviamente los demás estudiantes, el que está loco, que no sé qué, en vez de motivar, lo desmotivaban y lo frustraba de alguna manera porque ya le ponían la etiqueta de loco. Entonces, como profesional me tocaba acercarme y decirle a la maestra, mire, no es el método, no es la forma. Cuando yo me vaya a acercar, por favor, solo diríjase al joven y diga, bueno, aquí está la psicóloga, los que van a salir, salgan. O sea, no es necesario decirle, vaya el que está loco. O muchas veces me topé con situaciones donde decían, vaya la que tiene problemas con la familia. Entonces, no es necesario exponerlos. Pero, como les repito, la inclusión, hay muchos docentes que salieron muchos años atrás y donde ni siquiera se utilizaba la palabra inclusión. Mucho menos se utilizaba esto de decir, hay que unir a los estudiantes. Entonces se tenía otro tipo de conducta. Pero ¿qué pasa? Con los nuevos estudiantes que llevamos, estamos viendo que estamos incluyendo diferentes elementos. En la tutoría de repaso yo les preguntaba, ¿quiénes saben hablar lengua de señas? ¿Quiénes saben utilizar el sistema Braille? Entonces me dijeron pocos, uno que iba a tratar de aprender, otros no sabían. Entonces es importante la inclusión. Y no solo porque pueda tener un estudiante. Imagínense algún familiar que yo tenga algún percance y toca aprender. Entonces va a ser un cambio abrupto de las necesidades que yo puedo tener en ese momento. Y se vuelven necesidades especiales, pues. Y que hay que incluir diferentes elementos, diferentes apartados. Entonces, ¿cuál es el reto que tenemos como docentes? Reeducar a nuestros alumnos, cambiar diferentes hábitos que traen. Y se nos complica más cuando no recibimos el apoyo necesario por parte de la familia. Yo les mencionaba de los padres paracaidistas, aquellos que solo aparecen una vez cuando los matriculan y cuando finaliza el año. Y en todo el año ausentes, como el cometa Halley. Son ausentes, aparecen una vez al año. Y cuando ya aparecen, vienen las tipificaciones, ¿verdad? No, la maestra nunca me dijo que iba mal. El docente nunca me dijo que mi hijo estaba fallando. Entonces, ¿quién es el problema? El maestro, como no me lo quiere, como no aquí, como no allá, y empiezan
a decir y mencionar diferentes situaciones donde vemos que al final el villano va a ser el maestro, lastimosamente. Pero ¿qué nos toca a nosotros hacer? Dar al máximo. Yo sé que muchas veces nos agotamos en este proceso de la inclusión y damos un trabajo sobrehumano, pero es parte de la vocación que tenemos como docentes. Debemos ir 1 o 2 pies adelante de nuestros estudiantes y también de los padres. Miren, nos toca educar a padres muchas veces, orientarlos. Nadie nace aprendido para ser padre, pero muchas veces también los padres necesitan ser escuchados. Los problemas que están vivenciando se los pasan a los hijos y ahí pues va afectando. Entonces, también como docentes tenemos que poner reglas dentro del aula. Dentro de las reglas del aula, para volverla inclusiva, tenemos que saber respetar los derechos de cada uno de los integrantes. Por ejemplo, en una pared inclusiva podemos encontrar un póster que diga, tengo el derecho de aprender de acuerdo con mi propia capacidad. Esto significa que nadie me va a insultar por mi forma de aprender. Otra regla importante sería, tengo el derecho de ser yo mismo en esta habitación. ¿Qué significa? Que nadie me tratará injustamente por mi color, por ser gordito, por ser delgado, por ser alto, por ser bajo, chica o chico, o por mi apariencia. Estas reglas deberían reflejar la filosofía de un trabajo justo y sobre todo igualitario. Y eso pues va a hablar del respeto mutuo entre los diferentes estudiantes. Pero como sabemos, como ya acá el compañero nos lo mencionaba, pues se dificulta. Yo sé que se dificulta, pero tampoco es imposible. No es algo que no podamos realizar nosotros. Nosotros como docentes generamos cambios importantes en nuestros estudiantes. Y lo digo con propiedad. Nosotros, dependiendo de la actitud que nosotros tengamos, vamos a generar un impacto en los estudiantes. Cuando nos volvemos empáticos, somos inclusivos. Cuando no aislamos a nuestros estudiantes de lo que les está pasando, somos inclusivos. Muchas veces nosotros los vemos. Bueno, cuando estábamos en presencial, aquellos que tienen la oportunidad de trabajar con estudiantes, los conocen. ¿Saben? Cuando al estudiante le pasaba algo, cuando el estudiante se sentía bien, cuando todo lo que estaba vivenciando le ayudaba. Pero ¿qué pasa cuando los alumnos se aislaban del grupo? Automáticamente decíamos, a fulanito le pasa algo. Ya nos acercábamos ahí, ¿verdad? Con táctica para no volverlos vulnerables, ¿verdad? Ya cuando él nos hablaba, nos decía que estaba pasando por problemas familiares, problemas de corazón con las chicas. Entonces, así sucesivamente. Aparecen ciertas situaciones donde requieren la orientación. Y es ahí, como docente, nosotros ganamos un gran papel, un gran rol. Los estudiantes suelen abrirse a nosotros cuando sienten la empatía con nosotros. Pero si nosotros no tenemos que tener una mente cuadrada para ser inclusivos, al contrario, debemos de estar abiertos a todo lo que nos pueden contar nuestros adolescentes y sobre todo, es algo muy importante, debemos de tener mucha ética al momento de abordarlos o escucharlos, porque saben ustedes de que para abrirse ellos hacia nosotros es un gran reto que tienen los estudiantes, porque necesitan sentirse escuchados, comprendidos, y eso nos puede servir como una herramienta que nos va a catapultar a nosotros para lograr más de ese estudiante. Y como se lo repito, se lo digo con propiedad porque a mí me funciona mucho. El ser muy empática con los estudiantes, sin olvidar que soy la parte docente, pero también puedo dejar de lado la parte humana. Así que yo sé que es un reto. Para cada uno de nosotros es un reto. Día a día es un reto. En cuanto a la perspectiva del trabajo, ¿quién me ayuda a leerlo, por favor? A ver, ¿quién me ayuda, chicos? Yo, licenciada. Sí, está bien, Juan. Gracias. Dice, el mensaje, si eres distinto debes marcharte, puede hacer que el sentimiento de seguridad en el aula que tiene el niño se tambalee. Sacar a niños que son identificados públicamente como diferentes hace más difícil promover la educación multicultural y una respuesta positiva ante las diferencias.
Las comunidades cohesivas requieren una comunicación abierta sobre las diferencias. Si las diferencias no se discuten abiertamente, se puede crear un clima de desconfianza y de alienación. El ir y venir de los niños puede interrumpir el discurrir de la clase y dificultar la tarea de los profesores para establecer un grupo cohesivo. Sacar a los niños del aula normal para que puedan satisfacer sus necesidades especiales pone en entredicho el sentimiento de los profesores de verse a sí mismos como responsables o capaces de enseñar a un grupo diverso. Gracias. Pues como vemos, pues acá, ¿verdad? Hay diferentes situaciones que se nos van a presentar, pero nosotros debemos siempre tratar de que un grupo sea cohesivo. Sacar el entorno de un aula normal para satisfacer todas esas necesidades. Entonces es importante hablar de las clases que acogen la diversidad, y esto lo van a encontrar en el material. El currículum debe ser más amplio, debe enriquecer diferentes elementos, tener lo que es la enseñanza y el aprendizaje interactivo, el apoyo de los profesores, mire, que es tan importante, la automotivación que nosotros podemos darles. Hay quienes solo viven con papá o solo con mamá o muchas veces solo con la abuela, pero ven en el docente o en la maestra una figura paternal o maternal. También, pues, es evidente el compromiso del docente. Hoy en día, en la mayoría de programas de preparación de profesores, estos no solo consiguen información sobre la inclusión plena, sino que muchas veces se les educa para que de alguna manera no rechacen ni excluyan a los niños. Por lo tanto, es muy importante esforzarse para ganar el compromiso del profesor de enseñanza general hacia la inclusión. Y esto incluye la aceptación de los estudiantes que anteriormente han sido excluidos con anterioridad como miembros valiosos o iguales de una clase. Si el profesor no valora al niño, la niña o al adolescente y no lo quiere en la clase, esto va a generar dificultades para conseguir la inclusión en un pleno éxito. O de repente, ay, es que este niño es muy lento para aprender y me va a atrasar al grupo. ¿Qué debo de hacer yo para mejorar con este niño? Debo sacrificar un tiempo extra. Por ejemplo, antes en los recreos, ¿qué hacían los maestros? Se quedaban en hora de repaso con el niño que estaba con un cierto déficit. ¿Qué le hacían? Le dejaban que llegara un tiempo antes o lo mandaban a las famosas aulas de donde los estimulaban, y allá aparecía la psicóloga o el trabajador social o el estudiante en práctica de psicología para ayudar al refuerzo del menor. Entonces, si vemos, se han utilizado diferentes elementos para enriquecer este proceso, para mejorar y ayudar a los estudiantes y poco a poco irles enseñando. Pero, ¿qué sucede muchas veces dentro del hogar? Vámonos otra vez al hogar. Cuando el alumno o el niño no logra aprender adecuadamente, miren, a mí me aterra literalmente cuando yo estaba atendiendo a niños con problemas de lectura, con dislexia, con discalculia. El niño, media vez usted se paraba firme y utilizaba no una voz, ay, mi niño, mire que no sé qué, no, cuando uno les habla firme, así, una voz temple, muchas veces los niños tienden a taparse la cara o levantan las manos en son de que se van a cubrir porque creen que va la manotada. Y desde ahí uno, y miren, no es necesario ser psicólogo, pero desde ese momento que usted ve la posición que toma un niño o cuando un niño se cohíbe en posición fetal y sus ojos empiezan a lagrimar, por Dios, yo me doy cuenta de que ese niño está siendo vulnerado en su casa y que cuando no acata indicaciones, lo primero que recibe es el golpe. Entonces, desde ahí tengo un problema, porque el niño no va a adquirir un aprendizaje significativo porque lo tenga que aprender, sino que lo va a adquirir y este aprendizaje no va a ser significativo, sino que va a ser un aprendizaje superficial que lo va a salvar de una paliza en un momento.
Entonces, ¿de qué me sirve a mí que un niño aprenda superficialmente y que me va a decir o me va a recitar una lección como pajarito, si a los 2, 3 días ya se le olvidó, porque solo lo hizo para evitar un castigo? Entonces es ahí donde entramos como docentes y y tenemos que ser empáticos, ganarnos la confianza de ese niño, de ese adolescente, instruirlo. Y si vemos que a la primera de cambio con una voz fuerte, el niño tiembla, hay que cambiar la metodología, hay que cambiar el método. Miren, en cuanto a los niños, hay que halagarlos, hay que avivarlos. Un niño estimulado va a lograr maravillas. Aquellos que tienen oportunidad de trabajar con niños pequeños van a comprender esta parte. Ellos se alegran por todo y por nada. Cuando colorean bonito y mire señor, mire mi dibujo. Y cuando usted le dice, qué bonito le quedó, Pamela, qué bonito está dibujando. Esos niños son los más felices del mundo y van enseñando su dibujo por todos lados. Igual cuando un estudiante ha sacado muy buena nota, van luciendo su 9, su 8, su 10, lo van luciendo. Miren, me saqué buena nota. Pero es cuando el estudiante ha logrado pasar esas barreras que estábamos mencionando anteriormente. Entonces, es parte fundamental el crecer, que nosotros les ayudemos a crecer a los estudiantes. Y acá vemos las características que ya había mencionado, la filosofía del aula, las reglas en el aula, la inducción acorde a las características del alumno. Y a esto me refiero cuando estoy hablando de automotivarlos. Miren, una discapacidad no solo significa que pueda ser física, también puede ser cognitiva, también puede ser conductual. El hecho de no expresar mis emociones abiertamente es una discapacidad que tengo. A muchos de nosotros que no presentamos una discapacidad motora, pero miren, muchas veces se nos dificulta el poder expresar nuestro sentir. ¿Cómo nos hizo sentir a alguien con una acción, una reacción que tuvo? ¿Qué hacemos? Nos lo callamos, no lo expresamos. Y eso muchas veces genera algún malestar, una frustración y la vamos cargando. Al final termina acumulada como estrés. Entonces logramos ver que son situaciones que van afectando. Si yo ando emocionalmente mal como docente, ¿qué creen que le voy a transmitir a los estudiantes? A ver, Fernando, ¿qué cree que yo voy a transmitirle a mis estudiantes si yo ando emocionalmente mal? Pues prácticamente, sí, cuando uno entra y ve al docente así, a veces los alumnos, lo digo por experiencia también, ¿verdad? Que como que no se siente muy animado como a preguntarle, ya sea durante el transcurso de la clase o cosas así, o tiene miedo de que se vaya a desquitar con uno. Así que sí se transmite como si un sentimiento bastante negativo. Exacto, eso suele pasar. Y cuando los estudiantes nos ven de malas, es increíble. Es increíble el detonante que podemos causar en los estudiantes. Y muchas veces los estudiantes retransmiten lo que el docente ha hecho o ha dicho. Y le dice, como usted viene de malas, quiere pasarme a mí la factura, ¿verdad? Porque debemos estar claros que tenemos de todo tipo de estudiantes. Hay quienes que son extrovertidos y dicen lo que sienten y piensan en el momento. Hay quienes que son inhibidos y tenemos que tener mucho cuidado con los estudiantes, el trato que les estamos dando. El apoyo dentro del aula ordinaria, fomentar una red de apoyo natural, entre compañeros ayudarnos. Miren, cuando los padres no nos ayudan, el único apoyo que nos queda es aquellos estudiantes que tenemos que sobresalen en el grupo, que me pueden ayudar a los mismos estudiantes. La acomodación en el aula. Pues no me van a dejar mentir. Miren cuánto docente ha tenido que abrir un espacio dentro de su casa, dentro de su privacidad y montar un aula. Porque cuando pone la cámara tiene que aparecer la parte lúdica, la parte creativa. Recordemos que los niños aprenden a través de imágenes, sonidos, una serie de elementos, igual con los jóvenes. Es necesario tener la cámara puesta. Yo veo que les exigen a muchos estudiantes la cámara.
En nuestro caso no lo hacemos porque estamos claros que el rol que nosotros debemos de tener es interactivo. Estamos participando constantemente. Entonces también hay que promover la comprensión de las diferentes individualidades que cada uno tiene, la flexibilidad, que es algo muy importante. Pero ¿qué pasaría si la licenciada Yasmín fuera cuadrada y le dijera, mire, Lick, tengo problemas con el micrófono? Y él le dijera, no, a mí no me interesa, yo necesito que participe. Y si no escucho su voz, es como que no esté. Entonces sería inflexible. Pero nosotros buscamos, cuando hablamos de ser inclusivo, tratamos de abordar todo ese tipo de situaciones que de alguna manera pues están afectando los diferentes procesos que todos llevamos. También es importante abordar esta parte, las clases que acogen la diversidad, el currículum más amplio, la enseñanza y aprendizaje interactivo. No solo el maestro tiene el conocimiento, también lo tienen ustedes como estudiantes. El apoyo para los profesores, la participación paterna aparece acá, pero acá es la participación de la familia o el cuidador del niño. ¿Quién está a cargo del niño la mayor parte del tiempo? Si papá y mamá trabajan, ¿quiénes se quedan con los niños? Muchas veces no se queda nadie. Otras veces se queda la abuela y a la abuela se le dificulta la tecnología. Muchas veces suele pasar de que podemos manejar una aula, pero va a depender de la metodología del maestro cómo genera esa aula. Y puede que nos inhiba o nos bloquee en un momento. Pero si trabajamos conjuntamente, pues vamos a tener diferentes logros, diferentes reacciones que nos van a permitir a nosotros crecer y generar estrategias para que todos nos volvamos inclusivos. Me va a decir, no, es que esto parece más una ilusión. No es una ilusión. Eso es algo que podemos concretizar cada uno de nosotros. Y si cada uno de nosotros va generando ese granito y ese granito lo vamos replicando en nuestros estudiantes, miren, eso va a ser favorable. De que de aquí a unos 10, 15 años vamos a tener realmente escuelas inclusivas para todos. Escuelas donde tengan las condiciones físicas o de infraestructura para las personas con ciertas discapacidades. También van a existir otro tipo de materiales que nos van a permitir a nosotros el poder adquirir conocimientos de otros tipos. Por ejemplo, aprender a leer braille. Miren, es bastante complicado. A mí hace poco me estaban enseñando y me tocó hacer unos ejercicios con tomates, un cartón de huevos y para ir poniendo la ubicación de cada una de las letras. Y cada una tiene pues un lugar exclusivo y es como lo van representando. Es complejo, sí es complejo, pero una vez adquirido el conocimiento ya no nos lo pueden quitar. Solamente requiere de práctica y un poquito más de teoría para avanzar. Pero lo contrario, pues, es algo que sí se puede. Ahora bien, cuando hablamos de que se deben de tomar decisiones y una estrategia, el docente debe estar usando disposiciones heterogéneas y cooperativas en los grupos de estudiantes porque esas estrategias son más efectivas para el aprendizaje. Entonces puedo trabajar en grupo. No puedo centralizar mi atención por decir algo solo en Mayra o solo en Edardo, ni solo en Cristian, ni solo en Carla. Debo ser cooperativa, debo generar el grupo para que se dé el aprendizaje. Como resultado de tener altas expectativas para todos los estudiantes, muchos educadores proporcionan a los estudiantes enfoques individualizados del currículo. Y acá hay una evaluación y hay instrucción. Pero esto solo se utiliza en aquellos casos de los estudiantes que yo voy a tener que me van a ayudar a replicar el conocimiento con los demás compañeros. Y esto me va a facilitar a mí el no atrasarme en la currícula o el plan que se ha establecido para la continuidad de las clases. El docente, junto al estudiante y los padres, y también la comunidad, deben colaborar mutuamente para diseñar y proporcionar una educación eficaz a todos los estudiantes. Lastimosamente hay un 10% que no se compromete. Y estamos hablando de los padres. No puedo generalizar porque hay padres que sí se comprometen, están trabajando, están atendiendo sus actividades diarias, pero ahí están, constante con la educación de sus hijos. Y eso es muy importante. Los profesores y otros profesionales están dando a los estudiantes la oportunidad de aprender y pensar y ser creativos, no solo repetir la información que están aprendiendo.
sea, no es como que ustedes vengan y reciten todo lo que la licenciada Quintero les ha dicho, sino que también se vuelve un aprendizaje significativo y que les permita a ustedes enriquecer cada vez más su conocimiento. También los profesores van a facilitar a los estudiantes destrezas sociales y a la vez que participen y se relacionen entre ellos, desarrollando pues los famosos vínculos de amistad. Aquellas personas con las que nos gusta trabajar, nos complementamos a la hora de realizar actividades. Muchas veces entramos en sincronía con la compañera o el compañero y secundamos lo que uno está diciendo y lo ratificamos y plasmamos exactamente nuestras ideas. Muchas veces podemos ser algunos muy buenos dando aportes, dando ideas, pero tiene que haber alguien que las esté anotando, porque muchas veces el que está aportando las ideas se le olvida. Y el otro, pues, es muy bueno escribiéndola y le da sentido y coherencia a lo que yo acabo de plasmar y a eso, pues, va generando el desarrollo de las destrezas sociales que cada uno va teniendo. Ok, no sé si hay dudas o comentarios hasta el momento, jóvenes. ¿Hay dudas? No, licenciada, de mi parte no. No, licenciada. ¿Está todo claro por el momento? Sí, licenciada. Ok, si hay algo que no lo comprendan, háganmelo saber para podérselos explicar. Ok, seguimos. Otra decisión ligada, al movimiento de una escuela para todos debe ser tomada ante el interés por proporcionar una estructura que ayude a considerar el contenido del currículo. Y no me refiero a la hoja de vida, sino que a la malla curricular y las adaptaciones del mismo. El ser esencial que las consideraciones curriculares tengan un lugar dentro de las escuelas y las aulas que acogen y valoren la diversidad de los alumnos que están implícitos dentro de ella. Podemos considerar un número de estrategias que faciliten la existencia de escuelas inclusivas y de comunidades en el aula. Podemos obtener el compromiso del docente, los centros educativos en especial, seguir los principios de agrupamiento natural, establecer una fuerza de trabajo en educación especial, designar una persona que sirva para facilitar el apoyo. Y acá estamos hablando de esos líderes innatos que tenemos, pero también recordemos que en el proceso se van formando líderes, no es que nazcan, se van formando conforme van suscitando diversas situaciones que les permite a cada uno desarrollar todas esas habilidades. Miren, todos tenemos inteligencias por igual. Lastimosamente, unos no las sabemos aprovechar. Sabemos que somos inteligentes, pero nos quedamos en nuestra zona de confort y de ahí no hay nadie que nos saque. Y entonces nos aislamos de alguna manera. Por eso es importante el desarrollar todas esas habilidades que cada uno de nosotros tiene. Dígame, Lilian. Perdón, licenciada, se me activó el micrófono. Ah, ok. Bueno, entonces hablamos, la escuela del siglo XXI se encuentra con el objetivo ineludible de promover una educación democrática e inclusive que garantice el derecho de todos los niños y jóvenes a recibir una educación de calidad basada en los principios de igualdad, equidad y justicia social, que es lo que nos mencionaba el compañero Juan José hace un momento, que posiblemente yo sí esté siendo equitativa y pueda darle al estudiante, por decir algo, el mismo conocimiento para todos, pero ojo, no todos lo van a interpretar de igual manera. Por ejemplo, en la clase de ahorita, yo la estoy desarrollando a nivel general para todos, pero cada uno de ustedes lo está procesando de manera diferente. Y la interpretación puede que sea similar a la de algunos, pero al momento de expresarla es totalmente diferente. Entonces, es parte de los retos que tenemos, promover una educación democrática para todos.
La transformación de la sociedad y la defensa de la justicia social son del todo necesarios, pero no es solamente, sino que se precisa que los centros se transformen en contextos educativos que trabajen en pro de una educación que garantice la equidad y la calidad para todos. Si no estamos hablando de sistemas educativos actuales que han de enfrentarse a la lucha contra la exclusión y convertirse en uno de los retos fundamentales que cada uno de nosotros tiene. Entonces vemos que la educación inclusiva va más allá de lo que muchas veces encierra la palabra educación inclusiva. Aporta o tiene diferentes elementos que cada día le van generando un nuevo plus y va mejorando. Y créanme, estamos luchando porque eso se dé. Entonces es muy importante saber conocer cuáles estrategias me van a servir a mí para ayudar y que deje de tener esa parte de exclusión social y que genere pues lo que es la educación en sí, inclusiva. Y pues vemos que dentro de la educación inclusiva pues vamos a abordar a aquellos niños, aquellas niñas, jóvenes con o sin discapacidad o dificultades de aprender juntos en las diversas instituciones educativas regulares. Y cuando hablo de regulares, me refiero a preescolar, colegio, escuela, postsecundaria, universidades. No estamos exentos a tener dificultades en cuanto al proceso formativo, pero recordemos que si son atendidas en su oportuno momento, pues vamos a lograr mucho. Entonces, hablar también que la educación inclusiva, jóvenes, implica una transformación radical de aquellos paradigmas educativos, pues propone pasar de un enfoque basado en la homogeneidad a una visión de una educación plural y heterogénea. Además, hay que incidir en la parte de la consolidación de las políticas educativas que promuevan la parte de la educación inclusiva, que es necesaria tener en cuenta el incremento de las desigualdades sociales, la diversidad cultural y la creciente crisis de cohesión social. Ahora bien, difícilmente se puede separar la inclusión de la realidad sociocultural, jóvenes, en la cual entramos en una dinámica, así como también no se puede dejar de lado a los actores claves como el Estado, la sociedad civil o la familia. Yo lo mencionaba esto en la tutoría de repaso, que el gobierno actual no es que le traiga propaganda ni nada por el estilo, pero ¿quién me puede decir cuál es el último elemento que este presidente ha hecho en cuanto a la educación para volverla de manera inclusiva para todos? ¿Quién me puede decir qué es lo último que ha hecho para la educación? La entrega de computadoras y el acceso a Internet para las plataformas a utilizar. Excelente, gracias. Acá vemos que ha habido la brecha tecnológica. Antes era, por decir un rango, teníamos 10 en brecha tecnológica, o sea, bastante grande. Pero ahora con la entrega, no sabré decirles cuántas computadoras ha entregado o cuántas personas están siendo beneficiadas con el recurso de Internet. No puedo dar una fecha, un dato exacto porque sería mentirles, pero sí sé de que la brecha se está cortando. Muchos de los estudiantes decían, no puedo seguir mis estudios porque no tengo una computadora. Les voy a mencionar un caso en particular. Yo por acá tengo unos vecinitos que no tenían ni tele para ver las clases en el canal 10. Otra no tenía computadora para realizar sus actividades. Estuvo a punto de perder su año escolar porque no presentaba guías. Todo era vía teléfono. Entonces se acercaron a mí algunas personas y me pidieron el apoyo. No esa manera de jactarme, sino que esa manera de ser inclusiva. Si yo tengo un recurso y lo puedo compartir con alguien y eso no me va a afectar en nada a mí y al contrario va a favorecer a una persona, pues enhorabuena. En mi casa habían 3 computadoras, ok, presté 2. Venían acá los estudiantes, trabajaban,
recibían sus clases y con el mismo se retiraban. Cuando necesitaban entregar una tarea, solo me decían que si les podía prestar la computadora, venían a mi casa y por ende aquí las trabajaban. Otra que le prestaba la tele para que viera la clase y de repente aquí en mi casa ya aparecía escuela. Había un montón de estudiantes. Me hacían chiste porque les decía que en un lado tenía tercer ciclo, en el otro lado tenía cuarto año de periodismo, en habitación estaba mi hija y ahí tenía tercer año de bachillerato. Y yo pues tenía mi espacio con las diferentes asignaturas que estaba llevando. Entonces, como les repito, cada uno puede generar un cambio, transformar la sociedad, dar aquellos recursos necesarios que podemos. Con eso no les estoy diciendo, miren, abran las puertas de su casa y denle apoyo a todos los estudiantes que puedan. No, si usted puede ayudar a alguien que no tiene recursos, pues hágalo. En este caso que hizo el presidente, otorgó una computadora que me va a decir, pero a saber en cuánto nos va a salir eso y lo va a pagar mi hijo, de mi hijo, de mi nieto. Pero véalo de este punto de vista. Algo bueno hizo. Quienes, porque no tienen para datos, no entran a clases. A mí me pasó una vez, tuve problemas con el internet, me atrasé en el pago, me lo cortaron y no podía dar la clase. ¿Qué me tocó hacer? Irme para un ciber mientras resolvía que me pusieran otra vez el internet. Entonces, son situaciones que nos pasan y no estamos exentos a. Lo importante es ver cómo vamos a reaccionar, cómo vamos a suplantar ese tipo de situaciones, volvernos inclusivos, la forma como vamos a trabajar y todos esos elementos pues, que van a favorecer de alguna manera la parte inclusiva. También la inclusión como educación para todos. Esto es un enfoque que es defendido por la UNESCO y viene desde la Declaración de Salamanca en 1994, cuando se afirma que todos los niños tienen derecho a la educación y deben dársele la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos. Cada niño tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que les son propios. Entonces, no pretendamos que Toñito tenga la necesidad de aprendizaje diferente a María, o que María tenga diferentes necesidades ante Juan. Entonces, son totalmente diferentes. Los ritmos, los aprendizajes van a variar entre cada uno. Y eso, pues, genera diferentes características y necesidades. Y de alguna manera, pues, como docente, cuando ya nos encontremos en esa etapa, vamos a poder distinguir y las vamos a poder trabajar. La inclusión social guarda una estrecha relación con los derechos de las personas discapacitadas, hace una referencia a la situación de pobreza y de desigualdad en la que se encuentran numerosas personas en el mundo. Entonces, no es solo algo que pasa aquí en El Salvador, eso pasa a nivel mundial. Y créanme, a diferente de muchos países, El Salvador tiene muchas ventajas. Por ejemplo, todavía tenemos el recurso del agua, que en África vemos que no la hay. Y así puedo ir mencionando situaciones de alimentación, igual en África no lo hay. Entonces, van afectando muchas situaciones, muchos aspectos, pero es importante ir avanzando y trabajándolas sobre todo. También, cómo favorecer el desarrollo de las escuelas eficaces e inclusivas. El desarrollo de las prácticas inclusivas, según ISCOM, se producen a través de la puesta en práctica de procesos sociales de aprendizaje dentro de un lugar de trabajo específico que va a influir sobre las acciones que tienen las personas. Por ende, el proceso relacional que sustenta estas acciones. Para que esto sea posible, se precisa un grupo de miembros de una comunidad con un proyecto común para ser llevado a cabo en un tiempo concreto, donde se definan un conjunto de metas compartidas y se analice la historia educativa del centro en el que se va a hacer cada día a día. Y acá es muy importante ver aquellas dificultades encontradas en el desarrollo de la profesión con el fin de buscar caminos para su transformación. Entonces, ¿qué es uno de los elementos fundamentales acá? Capacitar constantemente al docente, pero mire, no solo se trata de una capacitación, de que el docente llegue, se siente, la presentación de PowerPoint, no. Ya esas son capacitaciones tradicionales. Ahora lo que necesitamos es que el docente se involucre, que interactúe, lo mismo que se le pide al estudiante, un rol más activo para adquirir el aprendizaje. Nos toca volver a la parte lúdica. Los maestros tenemos que volver a la etapa donde éramos niños.
recordar que el aprendizaje se vuelve significativo, cómo va a incidir en cada uno de nosotros, y de quitarnos esa mentalidad un tanto cuadrada que podemos tener ante diferentes situaciones que se nos vayan presentando en el proceso. Entonces, vemos que las prácticas educativas son eficaces cuando nosotros no tenemos prejuicios. De repente dicen, fulano es un mal alumno, es un mal estudiante, y etiquetamos al alumno y va pasando de salón en salón y de repente, mira, ¿y cómo es fulano? Ah, no, ese alumno es un problema. Ese alumno aquí, ese alumno allá, y muchas veces no es el alumno el que está dando el problema, pero como ya tiene la etiqueta de que es un mal estudiante, automáticamente recae sobre él que ha realizado alguna actividad mala o buena. ¿Y qué hacen muchos adolescentes? Ah, bueno, para que hablen voy a hacer las cosas. Entonces, parte de la rebeldía, parte del proceso que cada uno está vivenciando. Entonces, es importante identificar los obstáculos que pueden impedir la participación de los miembros de la comunidad, y especialmente los estudiantes. Y esto va a exigir, o sea, un análisis de diferentes situaciones, entre ellos las propias prácticas educativas, y pues ver la responsabilidad que cada uno va a asumir, tanto el docente como el estudiante y los padres, y aún más el centro educativo. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo nos vamos a preparar para las clases? ¿Qué es lo que vamos a presentar? También, pues en el material van a encontrar las mejores escolares en un centro. La consolidación de trabajo del grupo. Miren, es tan importante el trabajar ese apartado. Pero ¿qué sucede? Muchas veces dejamos de lado muchos elementos. Esta es mi metodología, yo así la doy y nadie me puede venir a decir qué es lo que voy a dar o qué es lo que no voy a dar. Entonces nos cerramos a los cambios y actuamos de manera impulsiva muchas veces ante situaciones, pero debemos de estar conscientes a los diferentes cambios que se vienen presentando y que se van a dar y que pues de alguna manera me van a favorecer a mí entre la colaboración que puedo tener con los demás compañeros. Yo me puedo aliar con otros docentes. Por ejemplo, si yo doy lenguaje y otro docente da sociales, pero el alumno prefiere más lenguaje que sociales, entonces tengo que buscar qué recursos implementar para que el estudiante despierte su interés en la asignatura. Muchos me dicen, mire, yo antes era enemiga full de las matemáticas. ¿Y por qué enemiga full de las matemáticas? Ah, no, porque la persona que daba la clase, ay, no, a mí me aburría. Yo a esa señora nunca le entendí nada. Entonces, muchas veces, el hecho de que nos guste o no nos guste una asignatura tiene que ver de la técnica o el método que implementaba el docente para explicarnos. Pero si el docente no ponía ejemplos claros y que al contrario, hasta el timbre de voz, pues me dormía, que muchas veces decíamos los estudiantes. ¿Cuántas veces no le pusimos un sobreapodo a un docente? Ay, no, este señor parece sopepito. O así, les poníamos cada etiqueta y nos servía hasta de chiste, ¿verdad? Ay, no, ahorita voy a dormir, viene sopepito, o ahorita viene la maestra enojada, ¿verdad? Solo a regañarnos viene. Entonces, va a depender la coalición que nosotros tengamos para ayudarles a los estudiantes. ¿Cómo nos vamos a mejorar en cuanto a estrategias, en cuanto a metodología, que me permita a mí generar una propuesta para la diversidad que cada uno de ustedes tiene? Puede que a otros les encanten las matemáticas y otros me digan, ay, Dios mío, ahí vienen las mates, ¿verdad? Entonces, es un criterio personal que cada uno tiene, pero que debemos como docentes, pues, precisar en cuanto a la parte profesional y sobre todo la parte del individual que cada uno de nuestros estudiantes tiene, y fomentar la parte de la pedagogía que me va a permitir a mí el poder regular, volverme un maestro tradicional o un docente especialista que me ayude a ver las aspiraciones que trae una nueva educación o una nueva orientación inclusiva para la ruptura de esa tendencia altamente impermeable en beneficio de una cultura de trabajo sostenible. Entonces, todo eso va a variar, son diferentes elementos que van a generar.
la búsqueda de soluciones, cómo yo voy a hacer que mis estudiantes se motiven un poco más, qué estrategia debo de inventarme o reinventarme para obtener una mejor evaluación en cuanto a la experiencia y el plan de acción o la acción que voy a preparar para adquirir las matemáticas o para adquirir los conocimientos de estudios sociales. A quienes les aburre la parte de la historia, pero a quienes pues nos encanta el saber sobre la parte de la historia. Me llama la atención cuando menciona Juan la parte de este Sirio el Grande, que como sabemos fue el primer rey de Persia que liberó a los esclavos de Babilonia. Esto se dio en el año, si mal no me recuerdo, 539 antes de Cristo, donde los ejércitos de Sirio el Grande, el primer rey de la Persia, conquistaron la ciudad de Babilonia. Y así hubieron acciones que fueron las que marcaron un avance significativo para el hombre. Y acá en esta parte de la historia se habla de la liberación de los esclavos. Y de ahí aparece la Carta Magna y otros elementos que favorecieron los diferentes derechos que cada uno de nosotros posee. No sé si hay dudas o comentarios hasta el momento, jóvenes. Hasta el momento no, licenciada. ¿Está todo claro ahorita? Sí, licenciada. Todo claro y muy interesante. Que me alegro que les llame la atención. Pues como les repito, trato de ser lo que les estoy planteando a cada uno de ustedes. Y es muy importante, o sea, no volverlo aburrido, sino que interesante recabar aquellos elementos que a ustedes les permitan adquirir nuevos conocimientos, enriquecerlos. Por ejemplo, les voy a mencionar un dato histórico que creo que algunos posiblemente lo sepan y otros no. Dentro de la historia de los derechos humanos que nosotros tenemos, que tiene que ver con la parte de la integración, de la educación inclusiva, es que los 10 mandamientos del Antiguo Testamento son un antecedente de la historia de los derechos humanos, ya que allí se estableció las prohibiciones y se reconocían los valores fundamentales para los seres humanos. El cristianismo dio origen a una etapa en el desarrollo histórico de los derechos humanos que permitió proclamar la igualdad ante los seres humanos y el rechazo a la violencia, y todo ello contribuyó a la aceptación de principios, especialmente entre los pueblos oprimidos y los esclavos. Esto no está en el material, pero como venimos hablando de derechos, y hay que mencionarlo porque dentro de la parte inclusiva se menciona, es importante que tengan ese dato. Igual, ¿verdad? Podemos mencionar a lo largo de la historia cómo se han venido haciendo diferentes declaraciones, ratificaciones, protocolos que han permitido llegar a hablar a esta fecha de la parte de lo que es la educación inclusiva. Y es muy importante retomarla y no dejar de lado, sino que es saber desde cuándo vienen apareciendo los diferentes derechos. Me gustaría, tal vez les puedo mandar a correo institucional una cronología de los derechos humanos. De todos tenemos esos derechos. Hay quienes ni siquiera sabían de que teníamos algunos tipos de derechos. Otra cronología, yo no sé si también la han escuchado, es que Jesucristo, como muchos lo conocemos, o como Jesús el Nazareno, fue también otro de los precursores de los derechos humanos. ¿Ya habían escuchado eso antes? A ver. Así como usted lo está diciendo, no, pero sí, sí yo sabía por medio de, te podría decir, de una formación que tuvimos, que sí, Jesucristo fue el precursor a la igualdad y a la equidad. O sea, no es tanto, yo allí que comprendí estos dos términos, que igualdad no es lo mismo que equidad, porque igualdad es darle lo mismo a todos, aunque no necesiten
lo mismo. Ajá. Y equidad es darle a todos lo que necesitan. Lo justo y lo necesario que necesitan. Correcto. Entonces, ven que es importante saber parte de la historia. Es importante leer, trascender un poco más. Y no solo quedarnos, los derechos humanos nacen en 1949, 1900, sino que ir un poquito más allá. Siempre, como docente, debemos instruirnos un poco más. Muchas veces dicen que cuando alguien nos pregunta algo es porque ya tiene la respuesta, pero solo quiere ver el nivel que nosotros tenemos para darle respuesta a este tipo de situaciones. Así que, ojo con eso, jóvenes. Bueno, seguimos avanzando. Las aproximaciones de un carácter sistémico que aporta un protocolo de actuación. Bueno, como sabemos, tenemos que ir mejorando constantemente en todos estos apartados. Miren, muchas veces se nos dificultan los diferentes protocolos, o sea, sé que tenemos que saltarnos las actuaciones que tenemos. Muchas veces damos más de lo que la malla curricular nos explica o nos expone. Muchos y muchas hemos generado ciertos vínculos afectivos sin faltar a la ética profesional, porque no estoy hablando de un vínculo de volverme la pareja de un estudiante, no, nada que ver. Estoy hablando de tener un vínculo afectivo docente-alumno donde ambos se ven con respeto y me ven como una persona sujeta a conocimiento, que son elementos muy fundamentales. Y esto, miren, media vez nosotros como docentes nos ganamos la parte afectiva de los estudiantes, créanme, que ya ganamos el 50% de la batalla que tenemos para generar los cambios en los estudiantes. Desde ahí ya llevamos un pie adelante y podemos abordarlos a nuestros estudiantes de las diferentes maneras y podemos conseguir el mejor apoyo con ellos. Y los que son docentes, pues no me van a dejar mentir en cuanto a ese apartado. Veamos, no sé si hay otras dudas, hay otros comentarios. ¿No hay dudas? No, licenciada. Hasta ahorita, solo quizás como comentario, ha estado bastante interesante, como dijo la compañera, la clase. Y en realidad sí es bastante importante, quizás para nosotros como docentes, aprender todo esto. Porque, como decíamos al principio, es un reto y el conocimiento no tiene que estar solo incluido solo en lo científico o en lo teórico, sino también en lo práctico y para el mejor funcionamiento del aula. Claro, es que tenemos que volvernos multifacéticos. Miren, muchas veces algunos, yo soy profesor, ¿verdad? Y hasta ahí se quedan. No, un docente se debe de estar actualizando constantemente. Debe de ir un poco más allá adelante del estudiante, porque muchas veces, imagínense, yo no sé de aquí quién puede más adelante convertirse en un tutor e impartir asignaturas así como soy yo ahorita y le toque un grupo especial de ya personas con segundas carreras. Y entonces tienen que ir siempre un paso adelante del estudiante. Y es que eso que implica más compromiso, más responsabilidad, leer un poco más. Debo de avanzar, no debo quedarme con lo que ya sé y hasta ahí, no. Fíjense que hay casos donde muchas veces el estudiante le pone trampas al maestro. Y esto va a nivel general. Hay trampas porque se trata de medir, bueno, tiene o no tiene el conocimiento, ¿verdad? Y entonces ahí vienen las pruebas. Y de repente, y si el maestro no sabe lo que le están preguntando a los alumnos, y si cuando me dice usted, mire, yo quiero saber esto y esto, y de repente le digo, mire, yo ahorita no he leído lo que usted me está diciendo, pero cuando lo lea le voy a dar una respuesta. ¿Qué impresión creen que le voy a dar? ¿Qué van a pensar ustedes de mí en ese momento? A ver, ¿quién me responde?
¿Qué pensarían ustedes si un maestro, si no fuera yo, si fuera cualquier maestro, y le responde de esa manera? Que es desorganizada. Aparte de desorganizada, que es una persona incompetente que les han puesto a darles una clase. Y empieza, ¿y cómo es que nos ponen profesionales así, verdad? Entonces aparece la duda. Y aquí, ¿cómo voy a adquirir un conocimiento si ni ella sabe y yo estoy preguntando? Entonces allá aparecen ya los estereotipos, los prejuicios, y empiezo a dudar si voy a adquirir o no voy a adquirir un conocimiento por una respuesta que me dio un docente en el momento. Entonces, como profesionales o como futuros docentes, debemos de estar claros que debemos de prepararnos ante diferentes situaciones que se nos van a presentar. Y miren, y eso nos puede pasar hasta en un aula presencial, nos puede pasar, estando al frente y como sabemos, tenemos de todo tipo de personas a cargo, no sabemos cómo van a responder unos, cómo van a interactuar otros, o qué as tienen debajo de la manga, ¿verdad? Para preguntarme y cuestionarme diferentes situaciones o elementos en cuanto a la educación. Entonces, por eso es muy importante el generar programas de intervención de desarrollo que me permitan a mí, pues, fomentar los desarrollos que van a tener cada uno de los estudiantes y cómo voy a favorecer todas esas estrategias que en su momento, pues, les van a ayudar a adolescentes a mejorar constantemente. Así que es muy importante toda esa parte, jóvenes. A ver, pues creo que con eso estaríamos finalizando ya lo que es la parte de nuestra tutoría y también pues mencionarles que ya está habilitado no, este ya pasó, estamos bien ahorita, en vacaciones, pues yo voy a calificar y voy a hacerles ahí saber su nota para que ustedes sepan ya cuánto obtuvieron. E igual, solo una observación, jóvenes, para la próxima, percatarse que el grupo diga virtual 3 y no virtual San Salvador. Para que en el virtual de San Salvador ahí solo tiene acceso la que es la coordinadora de sede. Más no mi persona. En virtual 3, pues yo sí puedo visualizar todo lo que ustedes a mí me comparten. Entonces, jóvenes, si no hay dudas, si no hay comentarios, estaríamos finalizando la clase de este día. De igual manera, pues desearles felices vacaciones. Si van a salir, tomen las medidas necesarias. Recuerden que el virus sigue ahí, no ha desaparecido, entonces debemos de cuidarnos nosotros para cuidar a nuestros seres queridos. Si van a degustar con su familia o con sus amigos, háganlo con la responsabilidad necesaria. Espero que lo disfruten y pues nos vamos a encontrar nuevamente. Si hay dudas, si hay comentarios por algún motivo, háganmela saber y yo con mucho gusto les voy a responder. Si no hay nada más que decir, jóvenes, pues damos por finalizada la clase. Buen provecho para quienes van a ir a almorzar ya o para los que van a cocinar, que les quede rico. Y pues nos vemos posteriormente. Muchas gracias, licenciada. Feliz fin de semana y felices vacaciones. Gracias igual, Cristian. Felices vacaciones. Gracias. Muchas jóvenes. gracias. Felices vacaciones, licenciada, y para todos. Gracias, Nidia. Licenciada, solo una pregunta. Dígame, Juan. Para estas vacaciones no van a subir material o algo que tengamos que leer para cuando ya regresemos. No, estas serían vacaciones. La próxima semana, ya como el 6, va a aparecer material, porque ya correspondería a semana A, pero es para semana de lectura de ustedes. Ok. No va a haber material. Ok, bueno, entonces. Muchas gracias, licenciada. Gracias igualmente. Felices vacaciones. Gracias. Licenciada, Dígame. fíjese que tengo un problemita. Dígame, Susi. Supuestamente yo voy con la licenciada Catherine, pero nunca puedo entrar a sus tutorías, por eso me meto yo con usted. ¿Qué tan factible es que usted me pueda incluir en su grupo? Déjeme ver, porque ¿de qué sede es usted, Susi? San Salvador. Siempre San Salvador. Sí.
Aparezco en virtual 4. Permítame, voy a tomar nota. De todos modos, yo le escribí un correo personal a usted. Ajá. Para saber si puede ayudarme en ese caso, porque nunca puedo entrar, por eso entré tarde hoy otra vez, porque intentando entrar con ella y no me abre. No le abre. Bueno, voy a pasar el dato a coordinadora para que ella ayude, ¿verdad? Y Sí, le puedan solventar. No pude poner mi aporte para la tarea. Bueno, voy a hacerle llegar ese dato a ambas licenciadas, a la coordinadora y a la colega, para que ver cómo le solucionan. Y Gracias, si no, pues licenciada. igual puede entrar aquí a la clase, solo que le recuerdo que la metodología es diferente entre cada una. Ella Sí, tiene su estilo, yo tengo el mío para explicar las clases, pero igual, gracias por estar aquí y yo hago llegar este dato que me acaba de mencionar. Gracias, licenciada. Ok. Feliz tarde. Gracias igual, Susi.